incorporado esa necesidad de buscar o de encontrar, pues eso va a seguir soplando por aquí atrás y va a seguir llevándonos. Dentro de la mente personal, de la conciencia personal, donde se ha generado ese concepto de libre albedrío y que existe el libre albedrío, es lógico que exista dentro de la conciencia personal. Por eso se planteaba, dice, entonces puedes hacer lo que quieras o nadie es responsable. No es verdad. Dentro de la conciencia personal y del ego hay dualidad, no hay más que dualidad, y por lo tanto hay libre albedrío. Ahí, o al menos se ha creado ese concepto de libre albedrío. Esa es otra. Porque realmente puedes elegir dentro de la mente dual entre una cosa y otra, lo cual no quiere decir que te haga más libre elegir una cosa u otra, siempre te arrastra a lo contrario, aunque pienses que es bueno. La cuestión que se plantea del libre albedrío es cuando en un estado más allá de la mente personal, en ese silencio que dices tú, percibes que ahí no hay elección, ahí sí. Pero dentro de la mente y la conciencia personal se puede perfectamente decir que existe libre albedrío, dentro de esa elección, pero dentro de la conciencia personal ilimitada y la mente dual. A eso me refiero. Siempre es aceptable todo eso porque no puede ser de otra manera, porque esto está aquí y vemos la aparente separación de las cosas y las personas, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta de que aquello con lo que nos manejamos, y es importante hacer ese tipo de análisis, con aquello con lo que nos manejamos es con lo que conocemos, esto es, con lo que está en nuestro consciente. Con la mente personal, sí. Eso es, nuestro consciente. Pero nuestro consciente es esa ranura chiquitita a la que aflora lo que hay en lo que podríamos llamar el inconsciente. Y con aquello con lo que nos manejamos y con aquello con lo que creemos que ejercemos el libre albedrío aquí, es simplemente con lo que está en nuestro consciente, solamente, porque obviamente no podemos manejar nada de lo que no sabemos, está claro. Entonces, bueno, todo eso, a mí, por lo menos aquí, lo que aparece con claridad otra vez, cada vez es que como que me hace más chiquitito, ¿no? Empequeñece más las cosas, ¿no? Empequeñece más la importancia de todo. Es lo que aparece aquí, que sigue siendo parte del juego, todas estas cosas de las que yo ahora mismo estoy hablando, ¿no? Sigue formando parte de la película, porque obviamente si en un momento determinado apareciera la experiencia que corresponde al a que la contemplación del inconsciente apareciese así, bueno, pues obviamente nos daríamos cuenta de, bueno, no nos daríamos cuenta, porque con lo que acabo de decir, obviamente cuando eso aparece ya no hay nadie que pueda constatar lo que es. Cuando la iluminación está, no, por eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, pues no puede haber nadie iluminado, nadie iluminado, no puede haberlo. Desde esta concepción de la no dualidad no puede haber nadie iluminado, no puede haber nadie trascendido, ¿no? Puede haber algo parecido a lo que está aquí en diferentes planos, el astral, el causal, el mental, no sé cuántas cosas más, porque esto, como decía, es infinito, los cortes son infinitos, ¿no? Como infinitos son los puntos que habitan en una recta, infinitos, ¿no? Eso es lo que hay aquí, pero sigue siendo parte de la proyección que se proyecta desde esa mente universal, la mente creadora, que lo proyecta todo. Y pensando en ese anhelo de llegar a lo que se es, ese anhelo, desde ahí podremos cambiar los sueños. Tú haces casi siempre una pregunta muy parecida, ¿no? Cuando lleguemos, ¿a dónde y quién? ¿Y cuándo? No, pero sobre todo ¿quién? No hay nadie que pueda llegar. En la proyección, en esta realidad relativa, aquí claro que hay todas esas cosas, ¿no? El buen Liquorman me encanta, y lo leímos aquí otra vez en una tarde, el ejemplo que él hace de lo del péndulo, que es fantástico, el péndulo de Liquorman, ¿no? Entonces, pues, el péndulo es un ejemplo de esa dualidad, y va de lo bueno a lo malo, de lo blanco a lo negro, de lo rico a lo pobre, ¿no? Y parecería que hay un personaje que va subiendo, evolucionando por ese péndulo, donde los vaivenes van siendo menores, y parece que en un momento determinado, en ese subir ese personaje,
llega hasta el punto álgido máximo del péndulo, donde se hace uno con el todo, se hace uno con el todo, está él en el todo, pero todavía no es el todo, porque en el todo no puede haber uno. Pues ahí puede aparecer la experiencia total de éxtasis, de absoluta, ¿no?, de integración, pero todavía hay un personaje que es testigo de lo que allí aparece, de lo que allí se experimenta. Y puede ser la paz personificada, puede ser la beatitud personificada, puede hacer lo que nadie puede hacer en esos otros lados del péndulo, pero todavía está ahí. Y como dice Owen Liquorman, el guión este, que es de gracia, a veces tiene poco, resulta que al péndulo le ha puesto grasa, metafóricamente hablando siempre. Y entonces este personaje está allí, y ¡fum!, otra vez abajo, y cuando está abajo, otra vez pendulando de un lado al otro, habiendo leído, habiendo comprendido, teniendo el concepto intelectualizado perfecto y claro de que no hay dualidad, de que no hay un yo, de que no hay un personaje, todo eso está aquí intelectualmente puesto aquí, pero ¡pum!, se ve imbuido totalmente en la dualidad y hace todo lo que hacen todos los personajes. Por lo tanto, este Liquorman habla que el punto es lo que él llama el fulcro, esto es la alcayata en la que se coloca el péndulo. Esa es la que no se mueve. Bueno, cuando se está en la alcayata, ya no hay nadie. Ya no hay nadie. No hay nadie desde la concepción que se tiene aquí de alguien. Y investigando, mirando, observando lo que uno es, eso que decimos cuando miramos al espejo, esto no es, yo no puedo ser esto, yo no soy eso, neti, neti, neti y neti. Y entonces, pues, no hay nadie que pueda llegar a algo, ni que pueda cambiar nada. En este juego, todo es posible en este juego. Pero es un juego que si lo observamos, es interdependiente de todo. No podemos hacer nada de manera separada, de manera absoluta por nosotros mismos, sin la intervención de todo lo demás. Bueno, dándonos cuenta de eso, a lo mejor quizá lo que pueda parecer es como un poquito de menos ansiedad. Pero ni aun eso podemos hacer esto, porque esto de bajar las manos y relajarse aparece, es dado, sucede. No hay nadie que haga algo. Sin hacer nada sucede. Sin hacer nada, no. Es que parece que no hacemos nada, pero es que decía que el cuerpo es una máquina de hacer. Si para que ahí aparezca la iluminación que está dentro del guión, ese cuerpo-mente que está ahí tiene que hacer un montón de cosas. El guión llevará implícito que este cuerpo-mente haga no sé cuántas cosas, medite, suba, baje, haga hasta que desaparezca. Porque todo ese hacer es el que le va a llevar a esa desaparición. Pero ese hacer no se puede ni dejar de hacer ni hacer, se hace, sucede. Lo que tiene que suceder, sucede. Y no por eso es que, como hemos escuchado aquí en muchas ocasiones, bueno, pues esto significa que bueno, cruzate de brazos, pues porque si aquí no podemos hacer nada, si yo no tengo libertad, pues entonces me voy a sentar y que no. Eso de sentarte significaría el ejercicio del libre albedrío, que no. Yo creo que a lo mejor si se intenta expresar con terminología de la tradición cristiana, a lo mejor lo podemos ver un poco mejor. Es decir, en la vida de algunos santos, ellos con sus palabras dicen, yo hago la voluntad de Dios. Ellos se someten a la voluntad de Dios, renuncian a su libertad personal y hacen la voluntad de Dios. Es decir, ellos han renunciado a la libertad para poder hacer la voluntad de Dios, aunque no les guste más o menos. Entonces, yo creo que hacer la voluntad de Dios es lo que tú expresas como que las cosas suceden, pasan y permites que pasen y suceden sin que se metan en ellas tu voluntad personal de personaje. Entonces yo creo que es parecido, ¿no? Entonces, y entiendo, mirando esto de los santos y tal, que yo lo veo parecido a lo que tú estás comentando, Golán,
yo creo que en este mundo el perseguir la libertad, con perseguir la libertad lo que hemos hecho es vender nuestro alma al diablo, porque hemos entendido la libertad como tener la capacidad personal cada uno de elegir entre una serie de opciones. Y cuanto más opciones haya, más libertad tenemos. Y ahí hemos caído en la trampa del mundo. Y yo creo, tal vez, el quid de la cuestión es renunciar a esa libertad, porque no es la libertad real. Y dejarte llevar por esa, como lo decían algunos santos, esa voluntad de Dios, o esa conciencia interior que te habla, y que si de alguna manera, como ellos en su momento supieron conectar con eso y dejarse guiar por eso, pues nosotros lo mismo, ¿no? Pero fíjate tú lo difícil que es el lenguaje para expresar lo que no puede ser expresado. Renunciar, parece que puedes renunciar. Dejarte llevar, parece que puedes dejarte llevar. Dejar que aparezca, que no. Parece que sí. Aquí parece que sí. Esto es tan vívido como que parece que cuando hace frío, hace frío. Es una, bueno, es una estupidez probablemente, ¿no? Pero es por quererlo llevar a ese ámbito como lo que en otras ocasiones hemos dicho también ocurre con los koanes del Zen, ¿no? El koan del Zen lo que pretende, si pretende algo, es ver si puede hacerte explotar la cabeza, porque no tiene solución la propuesta que hace en el Zen, no tiene. Y quiere que tú le des vueltas y vueltas y vueltas, hasta que la rendición aparece sola. La rendición aparece, no es que te rindas, sino que la rendición aparece. Y cuando la rendición aparece, pues aparece otra cosa. Aparece lo que aparece. Y que solamente puede aparecer cuando la rendición está allí. Pero la palabra, claro, también es la herramienta que tenemos, y por eso estoy yo aquí charlando, ¿no? y comentando cosas, ¿no? Pero la palabra es muy difícil manejarse con ella, porque no podemos dejar de utilizar el sujeto, el adverbio, y todo eso da lugar a una fácil interpretación de que, bueno, pues entonces sí que puedo hacer algo, sí que... Y no, por más que se tenga que aceptar que en este juego, en el guión, ocurren cosas. Como le ocurre a los actores cuando actúan en una película, su vida es una, y en la película se hacen cosas. Y bueno, hay una aceptación por parte de los actores de que su vida no tiene nada que ver con aquello que están haciendo tan vívidamente, pero en la película pues juegan a todos por intentar... Sí. Parece que la palabra falla, pero puede que no sea así. Vamos a ver. Con la palabra puede en un momento dado aparecer ese darse cuenta de lo que no es. Entonces, si en este caso de la voluntad de Dios hay alguien que dice, bueno, se trata de volverse, bueno, pues volverse, volverse susceptible de esa unión con Dios, o sea, sigue habiendo el personaje que trata de volverse de un modo determinado, del que sea, siempre está el personaje detrás, queriendo esto o lo otro, creyendo que tiene libre albedrío. Entonces yo lo que doy es la palabra, que parece que muchas veces que no llega en una parte, pero sí puede tener esa función de poderse darse cuenta, en este caso sería del personaje que intenta querer tener esa voluntad, pues, de dejar que las cosas sucedan, o de la unión con Dios, lo que sea. Indiscutiblemente la palabra tiene el valor que tiene, ¿no? Y yo creo que es una herramienta pues, fantástica, y la palabra me encanta. Pero quizá, también lo hemos comentado a veces aquí, el único formato, bueno, el mejor formato que podría llegar a expresar lo que es la poesía. La poesía es la que rompe las formas, rompe lo conocido, lo que es, esto debe estar colocado, no. Pues habla de un mar amarillo, de unos pájaros con hojas, con 18 alas en lugar. La poesía es lo que
más, yo creo, puede acercarse a hacer sentir o percibir aquello. O con lo que más se puede soñar. Depende cómo se interprete. Muy bien. Siempre que utilicemos que estemos en este ámbito, bueno, pues aquí nos vamos a poder equivocar siempre. Y nos vamos a estar siempre con la duda de qué hacemos, qué no hacemos. Hay que hacer algo, no hay que hacer nada, todo este tipo de cosas. Pues claro que hay que hacer. Pues si aquí no se puede dejar de hacer todo. Y esto es maravilloso y esta es una herramienta que nos permite disfrutar de tantísimas cosas y sufrir tantísimas cosas, pues porque es de lo que está hecho. Todo esto es de lo que está hecho, ¿no? Bueno, podríamos interpretar que es ese vestido del que se viste la conciencia, como tantos otros vestidos, que se viste simultáneamente. Entonces en la mente no tiene cabida la simultaneidad. La mente es secuencial. Sí. Yo vengo de la psicología y he trabajado el enneagrama y he trabajado el curso de milagros y he trabajado el psicoanálisis y todas estas cosas como del tipo de la psicología de la conciencia. Y en algún momento, cuando empecé a meterme en todo este tema de la desaparición del ego, el curso de milagros habla del deshacimiento del ego, todo este tipo de cosas, empecé a preguntarme, bueno, ¿cómo es la cosa? Los grandes iluminados como Jesús, por ejemplo, como Buda, es que de verdad no tenían personalidad. Y me llama la atención la cosa porque se supone que son los grandes iluminados, quiere decir que no tienen personalidad. Según el enneagrama no tendrían eneatipo. Según el curso de milagros habrían deshecho el ego. Eso querría decir que entonces no tendrían características personales. Eso querría decir que deberían ser todos iguales, que Jesús en sus actuaciones en este mundo y en su filosofía debería ser igual al Buda en sus actuaciones y en su filosofía, igual a Osho, por ejemplo, o igual a, usted les pone el nombre que quiera. ¿Entiende la pregunta? Se supone que no deben tener ego, se supone que las características de la personalidad es la manera como el ego se manifiesta aquí en la Tierra, en el mundo material. Pero entonces, si los iluminados no tienen personalidad, deberían ser todos iguales, y resulta que no lo son. Y resulta que sus enseñanzas, inclusive, aunque la enseñanza fundamental del amor y de la unidad es la misma para todos, lo dicen de maneras diferentes, ponen medios diferentes, ofrecen técnicas diferentes. Eso querría decir, mejor dicho, que todavía tienen ego, que todavía tienen personalidad, ¿o no? ¿O en dónde me enloquecí yo? Bueno, yo soy osado y hasta voy a intentar contestar. Pero indiscutiblemente todo lo que aparece, aparece con su personalidad, con su forma, con su característica que corresponde a una tradición, a una historia, a un ADN, a todo un montón de cosas que lo expresan de manera diferenciada. Por lo tanto, nada puede aparecer igual a otro. Otra cosa distinta es que el origen esencial, desde lo que aparece todo, sea común. Ese agua desde el que aparecen los icebergs, claro, es común a todos. Pero todo aquello que aparece tiene sus características y cumple todas las leyes que cumplimos todos y cada uno de nosotros, incluyendo estos supuestos iluminados. Y digo iluminados porque, como decía hace poco, no puede existir ningún iluminado, ni Jesús, ni el Buda. Existir como tal, una persona iluminada como tal, no tiene razón de ser desde este concepto de la no dualidad. No tiene sentido, no entra. Claro. Bien. En Ahora, ese sentido, Jesús no es Jesús sino Cristo, y el Cristo Buda no es Siddhartha sino Buda, ¿sí? Porque lo que está hablando es de la mente búdica o de la mente crística. Pero en todavía eso estamos de acuerdo. Bien, pero todavía ahí ese concepto del espíritu crístico, ese concepto del cuerpo búdico, son algo que, tal como está explicado, todavía corresponde a ese plano de la mente universal. Y todavía ahí hay dualidad. Ay, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, la cábala tiene un sistema interesante que es el árbol de la vida, intentando explicar un poco, y en el árbol de la vida hay una representación
de cómo lo inmanifestado se va manifestando. Entonces, la primera manifestación que hay es Keter. Keter. Y Keter representa a la gran mente. Es algo muy sutil que se va densificando por los diferentes séfiros hasta llegar a Malkut, a la tierra, donde aparece lo que aparece de la forma que lo entendemos. Pero más allá de Keter, los cabalistas dicen está lo inmanifestado, y más allá de lo inmanifestado todavía hay algo más. Algo más entendiendo por algo que no puede ser ni tan siquiera algo. No puede tener nombre, no tiene forma. Es lo que es. Y eso aparece a través de lo que aparece. Y puede que ese espíritu crístico o ese cuerpo búdico puedan tener su representación en lo que para los cabalistas pueda ser Keter, que es el primer acto de manifestación, el rey del universo. Puede que todos nosotros seamos partes de un cuerpo crístico para los cristianos, que su lugar esencial está en ese ámbito de la mente universal, de la mente creadora, que todavía es dual. Esto va más allá. No puede haber nadie, ni Jesucristo, ni Buda, en el sentido en que lo vemos desde aquí. En ese lugar, entre comillas, está lo que es, y en lo que es no puede haber nada diferenciado, nada que tenga nombre. El nombre, cuando le ponemos nombre a las cosas, las matamos, realmente. Las matamos. Porque entonces, las cosas estos no personajes aparecen ante mi mente como personajes diferentes porque mi mente está todavía diferenciada. Pero lo que usted me está diciendo es que si yo no tuviera una mente, o sea, si de verdad hubiera desaparecido o deshecho el ego, como dice el curso de milagros, comprendería, mejor dicho, que Jesús y Buda realmente no son diferentes, o Buda, Osho y... Pues mira, verás, si eso apareciese, no habría explicación, porque no habría nadie para explicar. Quiero decirte que en esto que intentamos aquí compartir, en ese ámbito, nada puede ser explicado. Esto es, no puede haber alguien que llegue a ese deshacer el ego, y entonces una vez deshecho el ego, yo puedo entender, no hay nadie que pueda otra vez entenderlo. sigo lo mismo, claro. Porque, como decía Jeff Foster, jamás lo sabrás como entidad que te interpretas a ti mismo como alguien separado. Por muy iluminado que estés, todavía estás separado. Desde el momento que hay alguien que puede contar lo que ocurre, eso es dual. Esto va más allá. Sin que esto signifique que nos traumatice el hecho de que nos veamos en lo cotidiano con lo cotidiano. Pero me parece a mí importante o interesante, no sé cómo, el indagar, el mirar. A mí esa palabra de mirar me parece muy interesante. Porque mirando mucho puede ser que veamos. Porque casi siempre miramos pero no vemos. Pero mirando con serenidad, sin presión, sin historias preconcebidas, sin explicaciones previas, sin creer que sabemos lo que miramos, no sabemos nada de lo que miramos, puede que ahí aparezca, y no va a depender de nosotros, el ver. Y cuando el ver aparece, pues ya no hay nadie viendo. Está claro. Bueno, creo que es que se ha mencionado aquí a Buda, a Cristo. Es que estamos ejerciendo la dualidad si distinguimos Cristo y el resto. Buda y el resto. Iluminados y no iluminados. Claro, pues ahí estamos. Ahí está el fallo, ¿no? Bueno, pero el fallo, Ahí está la realidad. ahí está lo que es, ¿no? Porque también hemos hablado tantas veces de la realidad. ¿Qué es la realidad? Las cosas es que, bueno, ya cada vez es más notorio, más sabido, más conocido, y me parece fantástico que así sea, porque el National Geographic nos inunda de cosas. Ahora la 2 nos pone programas por ahí fantásticos que nos muestran un universo y una percepción científica donde está clarísimo de que nada de lo que parece ser es como es. Una serie de cosas que está moviendo ese piso tan firme, tan seguro que teníamos de las cosas, tanto del ámbito psicológico como del ámbito físico, de lo biológico. Todo se mueve, se está moviendo, porque realmente todo es movimiento.
aquí está enquistado, aquí hay una historia, hay una interpretación de mí mismo, que yo me identifico con una historia mía que no es verdad. Cada instante otra vez, cada instante se sobrepone sobre, son instantes constantes, instantes constantes. Somos libres de seguir hablando o no. Yo me acuerdo que de joven había algo que me aparecía con frecuencia y era no hay libertad más que para entregarse. O sea, no hay libertad más que para decir sí. Entendiendo como sí es sí, solo es eso, ¿no? No hay libertad para ninguna otra cosa más que para decir sí. Yo decía en aquella época. Decir sí. Y el sí es lo que desde aquí se concibe como esclavitud. Es la voluntad, esa supuesta personal, desaparece. Aquello que supuestamente te hace libre desaparece. Y aparece lo que desde esta supuesta libertad se llama esclavitud. Y desde ahí aparece lo que es. Bueno, pues son las 7. Sí, muy bien. Si tenéis alguna pregunta más, la vemos. ¿El autor de 13 cosas que no tienen sentido? No sé cómo es. No me acuerdo, pero si entras ahí La en página. Google, 13 cosas que no tienen sentido. No lo conseguí. Está bien. Pero es que el capítulo que es uno. Hay 13 cosas que no tienen sentido y que las intenta desmontar desde un punto de vista científico. Y bueno, lo que habla este libro albedrío es curioso. Vale, espérate. Y ya hablaremos. Tengo que hablar contigo ya. Hasta luego. Bueno, pues lo dicho. Gracias y ya nos vemos. Gracias.